A retomar. Si se han dado cuenta, en el programa se ha hecho todo de una manera a modo de espejo o a modo de paralelo, donde siempre tendremos una conferencia que nos presentará la perspectiva desde el judaísmo y una conferencia desde la perspectiva cristiana, ¿no? Hemos tenido por parte del rabino Moshe Ben Dahan esa conferencia sobre el misterio de la presencia de Dios desde la perspectiva judía, y ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva cristiana, pero sobre todo desde la tradición mística carmelitana. Vivir en la presencia de Dios, la presencia de Dios en el alma. Conferencia que nos va a impartir el padre Rómulo Cuartas Londoño, que es carmelita descalzo, para muchos de ustedes sobradamente conocido. Es el actual subdirector de esta casa, de este centro. Es doctor en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas y conocido por infinidad de cursos, conferencias, siempre relacionados con los místicos del Carmelo, especialmente Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, aparte de ser codirector de diversas colecciones editoriales en Monte Carmelo, en la editorial propia del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, y asesor también en la editorial Desclée de Brouwer. Pues sin más preámbulos, le damos al padre Rómulo la palabra. Buenas tardes, y ciertamente es una alegría tener este ambiente de diálogo de familia, porque no solamente vamos dialogando dos ponentes, sino que al mismo tiempo va dialogando todos los participantes, tanto los presentes como los virtuales, de tal manera que estas jornadas prácticamente se convierten en un largo diálogo de hermanos y amigos que tenemos un mismo objetivo. Y es precisamente el objetivo de experimentar o compartir la experiencia que tenemos del Dios presente de acuerdo con nuestras tradiciones y con nuestra propia historia. Si quisiéramos presentar un texto que nos ayude a acercarnos al dinamismo de la tradición carmelitana de la presencia de Dios, esa presencia de Dios actuante y siempre viva en el ser humano, nos vendría muy bien acudir a San Juan de la Cruz, que lo presenta maravillosamente. Todos conocemos, o por lo menos la mayoría de los de cultura hispana, conocemos esta canción 11 del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Nos da a entender Fray Juan que toda la vida interior del ser humano es la búsqueda de una presencia que en principio se percibe lejana y oscura, que se va acercando y clarificando poco a poco en un proceso amoroso de mutua relación y enamoramiento, hasta que llega un momento en que la persona no se contenta con menos que Dios. Es Dios mismo quien gratuita y generosamente va intensificando el proceso interior de deseo, búsqueda y ansia amorosa, hasta un punto tal que la persona, deseando verse poseída ya de este gran Dios, de cuyo amor se siente llagado y robado el corazón, pide en esta canción determinadamente le descubra y muestre su presencia, que es su divina esencia, y que la mate con esta vista, poniéndole delante la dolencia y ansia de su corazón, en que persevera penando por amor, sin poder tener remedio con menos que esta gloriosa vista de la divina esencia.
Declarando el primer verso de esta estrofa, San Juan de la Cruz encuentra tres formas de presencia en la persona humana. La primera forma es la presencia esencial. Y de esta manera no está solo en las almas más buenas y santas, también en las malas y pecadoras, y en todas las demás criaturas, porque con esta presencia les da vida y ser. Y si esta presencia esencial les faltase, todas se aniquilarían y dejarían de ser. Y esta forma nunca falta del alma ni de la creación, porque está hecha de una vez y por conjunto y a la manera de Dios. La segunda es la que el santo llama presencia de por gracia, en la cual mora Dios en el alma agradado y satisfecho de ella. Y esta presencia no la tienen todas las personas, porque las que caen en pecado mortal la pierden o por lo menos la rechazan. Y de esta no puede estar el alma segura de que la tiene. Se la da a entender Dios. La tercera forma es por afección espiritual, porque en muchas almas devotas suele Dios hacer algunas presencias espirituales muy amorosas, de muchas maneras, con las que recrea, deleita y alegra. Cuando San Juan de la Cruz se pone a desarrollar su tema, nos dice, de las dos primeras ya las damos por hechas. La primera es imprescindible. Nunca Dios puede dejar de estar presente en su criatura. La segunda es aquella en la cual todos nosotros nos movemos. Todos buscamos tener amistad, cercanía y compartir con Dios. Y en la tercera es ese proceso de amor transformativo, que es lo que llamamos el proceso místico. Y entonces aquí ampliamos un poquito el concepto de mística que daba el padre Javier en la introducción. Ciertamente la mística es la experiencia del misterio. Pero aquí le agrega dos elementos la mística carmelitana. El primer elemento es que decir mística es decir gratuidad. Gratuidad en doble dirección. Gratuidad de parte de Dios para con nosotros, porque nunca nos está pidiendo ni poniendo condición para Él dársenos que nosotros le respondamos. Simplemente, como dice Santa Teresa, necesita quien lo reciba y quien lo quiera recibir gratuitamente. Y al mismo tiempo, cuando nosotros respondemos a Dios, también respondemos generosamente, gratuitamente. Estas tres formas de presencia, y sobre todo esta tercera, en el proceso místico, no se puede medir por gustos. Y entonces ahí viene una característica muy especial. Esta mística que de suyo es gratuita, al mismo tiempo es una mística que no está en nuestras manos administrar. Porque dice, por más subidos gozos y dichas que tengamos, no tenemos ahí la cierta certeza de estar en comunión con Dios, como tampoco las sensaciones de soledad, de sequedad y aún de ausencia y de abandono son señal cierta de ausencia de Dios. Pero así estas presencias espirituales como las demás, todas son encubiertas, porque no se muestra en ella Dios como es, porque no lo sufre la condición de esta vida. Y en eso estamos concordando con Moshe. Y así, de cualquiera de ellas se puede entender este verso, descubre tu presencia. Toda forma de presencia de Dios en el ser humano es acción gratuita y amorosa. Y es el mismo Dios quien toma la iniciativa.
Por eso advierte oportunamente Juan de la Cruz que la presencia que aquí pide al amado que le descubra, principalmente se entiende de cierta presencia afectiva que de sí hizo el amado al alma, la cual fue tan alta que le pareció al alma y sintió estar allí un inmenso ser encubierto, del cual comunica a Dios ciertos visos entreoscuros de su divina hermosura. Porque a este tiempo desfallece el alma con deseo de engolfarse en aquel sumo bien que siente presente y encubierto, porque aunque está encubierto, muy notablemente siente el bien y deleite que allí hay. Por eso decíamos que no es cosa que yo pueda manipular ni con muchas y muy buenas obras, ni con muchos y muy profundos rezos, sino que ciertamente lo que a mí me toca es recibir. Desde esta presentación de las tres formas de presencia y advirtiendo que es gratuidad amorosa y que no se mide por los gustos, entonces podemos presentar lo que sería un panorama, una síntesis de las grandes líneas de la mística carmelitana. Entonces, en primer lugar, se trata de algo que se da en lo más íntimo e interior de cada persona. La presencia divina no es una cosa u objeto que se posee tranquilamente como un botín conquistado. Es más bien un estado de entrega al otro, una apertura. Y una apertura y una búsqueda que en la expresión de Santa Teresa se da en el centro muy interior del alma. Es una cosa muy honda, que nadie puede decir cómo es, y que es el lugar donde mora Dios. Y como afirma también San Juan de la Cruz, es una intensísima comunión con Dios que se da de mi alma en el más profundo centro. Y esto porque cuanto más interior es más pura, y cuanto hay más de pureza, tanto más de abundante y frecuente y generalmente se comunica a Dios. Entonces, siempre podemos pensar que en la mística carmelitana el viaje a la interioridad es un viaje que no se da de hoy para mañana, se da un proceso. Lo vamos a ver en Santa Teresa. Después de 19 años encontró ella que esto todo que ella buscaba, que era precisamente estar con Dios, lo encontraba en su interior. Y ella a su vez es discípula de San Agustín, que te buscaba yo fuera y he aquí que tú estabas dentro. Y precisamente allí dentro es donde se da el encuentro, y es un dulce encuentro porque es una gran revelación. Es la revelación del hombre a sí mismo. Allí es donde el hombre, la persona se reconoce en su identidad y en lo que es. En segundo lugar, se trata de una relación de amor. Pues la relacionalidad es lo que define la espiritualidad carmelitana. Tanto en Santa Teresa de Jesús como en San Juan de la Cruz y en toda la escuela carmelitana, lo esencial de la oración es la compañía, el encuentro, el estar con el otro, es presencia. Aunque dicha presencia, al menos al principio, sea percibida de manera general, oscura y amorosa. Estas tres características las pone San Juan de la Cruz precisamente para definir la contemplación, que en principio él la presenta como un proceso de enamoramiento. Es una presencia general que abarca a toda la persona. Es oscura, no porque le falte luz, sino por abundancia de luz y que no estamos capacitados para captarla. Y amorosa, porque ciertamente Dios, como el sol, se deja sentir
en el bien que hace. Dios está amando, haciendo siempre el bien. Se trata de una realidad viva. La experiencia carmelitana está animada y sostenida por la presencia de una persona, Dios. La presencia divina, que en su realidad íntima es una comunicación de Dios al alma y constituye el núcleo central de la tradición espiritual del Carmelo. Esta presencia divina se puede llamar amistad, intercomunicación personal, transformación interior. Lo cierto es que el Dios presente dinamiza, hace operante y lleva a su plenitud una fuerza de comunión que lleva a quedar el alma hecha una cosa con su Dios. Por eso, aunque Santa Teresa es maestra de oración, y recientemente el Papa Francisco exhorta a los carmelitas a que seamos maestros de oración, la oración en sí misma no es un fin. La oración es únicamente el medio para establecer, cultivar, crecer y mantener la relación con Dios. Es el medio para que nosotros nos acostumbremos a estar con Dios, a dialogar con Dios, a escuchar a Dios, y desde esa relación con Él, precisamente, quedemos hechos una cosa con Dios, en el sentido de que Dios hace lo mismo con nosotros. El hecho del amor de Dios que se abaja para escucharnos, para acogernos, para estar con nosotros, es un hecho kenótico, o sea, Dios se disminuye, se autoabaja para estar con nosotros, pero al mismo tiempo es un hecho exaltante, porque nos exalta a nosotros a la condición de alteridad, de diálogo con Él. Y la tercera es la grande línea de la espiritualidad carmelitana, es la gratuidad y la entrega. Se trata de dar después de recibir. Como lo decíamos anteriormente, todo se debe a la iniciativa de Dios. Afirma Juan de la Cruz: es Dios el obrero de todo sin que el alma haga de suyo nada. Su negocio del alma es solo recibir de Dios y poner a su disponibilidad la voluntad y el consentimiento para dejarse hacer y mover de Dios. En esta densísima autodonación de Dios a la persona, crece ella misma cada vez más en el amor. El amor es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante el amor se une el alma con Dios, y así cuanto más grados de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se concentra en Él. Aquí viene San Juan de la Cruz a darnos una preciosa lección de pedagogía. Dice: el más mínimo grado de amor que nosotros tengamos nos pone en comunión con Dios y en el centro de nuestro propio ser, que es Dios mismo. Y en la medida en que vamos creciendo, sea aceleradamente, diligentemente, sea muy descuidadamente, pero en la medida en que vamos creciendo del amor, vamos teniendo más intensa comunicación con Dios y por lo tanto vamos a tener más presencia y semejanza con Dios. Esta presencia en la que estoy diciendo que todo lo conduce el amor, entonces todo va conduciendo a un fin. Lo estoy presentando de una manera muy esquemática y general, pero todos sabemos que estoy hablando de un proceso que parte de la iniciativa de Dios que se da a la persona en lo más interior e íntimo de parte de Dios y que culmina en esto. El fin para el que Dios hace tanto por nosotros es para que a la vez nosotros cada vez
más transformados y siempre en creciente dinamismo de amor, hagamos por los demás lo mismo que Él hace por nosotros. Lo que busca Dios en su entrega amorosa a nosotros no es que nosotros nos entreguemos a Él, sino que nos entreguemos nosotros a los demás como Él lo hace con nosotros. Para esto es la oración, para esto sirve esta íntima comunión que Dios nos regala, para que nazcan siempre obras en favor de los demás. De tal manera que amar la persona a Dios es amar a las personas con el amor que ha recibido de Dios. Y así precisamente llega a ser verdaderamente imagen y semejanza de Dios, porque está con sus obras manifestando lo mismo que Dios hace por ella, que es obrar en ella, obrando misericordia y obrando salvación. Precisamente estas 4 características están presentes en todo el proceso de San Juan de la Cruz y en todo el proceso de Santa Teresa. Como sobre esto vamos a volver, entonces vamos a dar un pasito más. Y es la experiencia de la presencia de Dios en Santa Teresa de Jesús. Y como realmente hay precisamente una ponencia específica para este tema, solamente voy a dar una introducción y a presentar un esquema. La presencia divina obra en nosotros una progresiva apertura de todo nuestro ser a la acción de Dios. Es decir, nos ensancha interiormente y nos capacita para darnos a Dios, abrirnos a su acción, para recibir sus dones hasta colmar nuestra capacidad. Esta comunicación transformante de la persona divina se va realizando poco a poco, de diversos modos y de manera personalizada. Cada persona es un mundo y su proceso es singular. Santa Teresa es un ejemplo vivo que nos anima y nos entusiasma para abrirnos y dejarnos poner en camino. Y entonces les presento aquí un esquema de lo que pudo haber sido el proceso de Santa Teresa, y precisamente lo presento dentro del del mecanismo que ella pone como muy beneficioso cuando afirma que nadie se prive del gran bien de la oración. Entonces recordamos, el gran bien de la oración es para iniciar, mantener, desarrollar y llegar a plenitud una comunicación, una relación, una amistad. Pues bien, la santa comienza dentro de su contexto familiar como la mayoría de todos nosotros, relacionándose con un Dios conocido de oídas. Este Dios conocido de oídas es precisamente el que ha aprendido en su ambiente familiar. Y la forma de relacionarse con Él es la forma como tradicionalmente en las familias nos enseñan a relacionarnos con Dios, con rezos, con buenas obras, con asistencia a las liturgias, de tal manera que ahí se oye de Dios y se tiene comunicación con un Dios que es más bien lejano y casi desconocido, pero del cual no desconocemos ni sus cualidades ni su forma de actuar con nosotros. Por eso lo reconocemos como providencial, como amoroso, como justo, como salvador, como omnipotente, como exigente. Entonces es un ambiente general de una religiosidad general en la cual nosotros reconocemos a un Dios más o menos lejano, pero que nunca deja de preocuparse por nosotros. En ese contexto, entonces la oración se dirige de mí a Dios que está allá. Y precisamente, fíjense, por ejemplo, el Salmo 129, desde lo hondo a ti grito, Señor. Dirijo mi oración a Dios que está, como quien dice, fuera, pero que sé que me oye. A ti grito, Señor. La oración está dirigida a Dios. Después de 19 años
de muchas búsquedas y de muchas consultas y de muchas crisis, porque la santa sabía lo que quería, pero no lo encontraba. A ella que le quedaban pequeños todos los esquemas de las 4 vías, todos los esquemas se le quedaban estrechos, no le daban lo que ella quería, porque ella quería un cara a cara con Dios, un dialogar con Dios, pero no lo conseguía con aquellas oraciones. En el capítulo 8 del libro de la vida, entonces ya nos presenta, tengo para mí, que no es otra cosa, la oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando con aquel que sabemos nos ama. Entonces, pasando por todos los esquemas que le ofrecían los libros que leía y los consultores con quienes consultaba, ella establece una relación. Se encuentra con un amigo y es precisamente el descubrimiento de la amistad con Dios. Dios sale al encuentro de Teresa de Jesús en la persona de Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús quien se deja ver de ella en aquella imagen que había llevado a la Encarnación para una fiesta que allí se hacía, que posiblemente era la Cuaresma. Y entonces, en mirando la imagen, ve a Cristo, trasciende a la imagen y descubre que este Cristo ha sido siempre su amigo, que le ha dado siempre contento, y que precisamente al que más ha hecho por ella, ella lo ha tenido como marginado, no ha procurado darle contento. Ese fue el gran descubrimiento de Santa Teresa, personalizar aquello de me amó y se entregó por mí. Cuando ella entra precisamente en esa comunión con Cristo bajo esa forma, inmediatamente nos presenta una experiencia que dice que le acaecían días en que estando distraída en cualquier cosa, haciendo cualquier tarea de la casa, sentirse toda ella engolfada en Dios o él engolfado en él, una mutua presencia. Entonces dice, aquel que buscaba lejos, aquel con quien se comunicaba con oraciones y súplicas, ciertamente la ha escuchado y la ha estado buscando y se le ha hecho presente en Cristo, y en este momento con él conversa y camina, pero con una experiencia singular. Es una experiencia de interioridad, Dios en mí y yo en él. Dice que es una experiencia que pasaba pronto y que duraba muy poco, porque quiere Dios que entienda que de aquello que su majestad le representa, ninguna cosa entiende. Caminando ya en esa nueva presencia se encuentra con que camina con Cristo. Es decir, en principio es esta presencia así. Es Cristo fuera pero muy cerca. Cabe en mí, muy cerca de mí. Una conciencia de presencia a toda hora. Siempre a mi lado Cristo, testigo de todo cuanto hacía. En esa compañía, que es un proceso de interiorización, sigue caminando hasta que llega a entender esta otra. Es Cristo en mí. ¿Y cómo se manifiesta el Cristo en mí? Como mi maestro interior, como aquel que me dice lo que tengo que hacer y lo que tengo que decir. Y al mismo tiempo yo me siento viviendo en él. De tal manera que desarrollando esa etapa del Cristo en mí, el mismo Cristo la conduce a la presencia del Padre. Y entonces tiene un relato precioso. Dice que estando en esta forma de oración, de pronto experimentó cómo Cristo la llevaba a la presencia del Padre y le decía, esta que me diste te doy. Y que el Padre, allegándola así, le decía palabras muy amables. Y entre otras cosas le dice, yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen, ¿qué me vas a dar tú a mí? Entonces fíjense, el
el proceso de la experiencia de la presencia pasa del conocimiento de un Dios lejano con una relación más o menos formal a través de una oración dirigida a Dios hasta descubrir a Cristo, en Cristo a Dios que ha salido en su búsqueda, camina en la presencia de este Cristo cada vez más cerca hasta que se le mete en su interior, lo experimenta en su interior y llega a conocer por experiencia a Dios vivo y verdadero, que es en el que ella termina sus días. Pues bien, este proceso lo vamos a ver más desarrollado en la ponencia precisamente sobre el proceso de las moradas. Y voy a esbozar sencillamente dos frases de conclusión de esta presentación. En resumen y a manera de conclusión de todo lo dicho en esta reflexión, podemos afirmar que toda la espiritualidad carmelitana se centra en la experiencia de la presencia divina. La presencia divina es Dios mismo manifestado. Fíjense esto que lo decía también el rabino. La presencia divina es Dios mismo manifestado en su historia, en sus acciones, obrando salvación y llevando a plenitud la obra que inició en cada persona desde el momento de la creación. Dios que nos crea es el mismo que llama, da fuerza, actúa y nos hace obrar. La persona, por su parte, busca para encontrar y encuentra para buscar más profundamente, en un proceso siempre creciente, siempre movido por el amor y siempre proyectado en amar a Dios, amando al prójimo como Él nos ama. Bueno, pues muchas gracias, Padre Rómulo, que ha hecho el esfuerzo para que podamos tener un tiempo de descanso y de relax. Y como veréis en el programa, después de que tengamos las otras dos ponencias, tendremos un tiempo aquí con todos los ponentes, menos el rabino que se ha tenido que ir, para que también pues puedan hacer sus preguntas sobre los diversos temas que se van a ir exponiendo. En el piso -1, en esta casa interiorizamos todo, ¿no? En el piso -1 está la cafetería, donde allí van a encontrar para tomarse un café, unas pastas, una infusión o algún refresco. A las 7 nos encontramos aquí puntualmente. Gracias.